Padre, pedimos en el nombre de Jesús que traigas la revelación del ministerio profético y que podamos comprender, Señor, tu palabra, que abras nuestros ojos, nuestros sentidos espirituales y que podamos conocer tu voluntad perfecta en el nombre de Jesús. Amén. Voy a empezar la serie que inicié en el G12 con los 12 principales sobre el ministerio profético. Dice el apóstol Pablo, hablando de todos los ministerios, que uno tiene que anhelar los dones espirituales. Para poder entrar en el ministerio profético se necesita tener un anhelo en su corazón. Obviamente que la palabra de Dios dice que Dios concede las peticiones de mi corazón. Salmo capítulo 37, versículo 5. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de su corazón. Pero cuando una persona no crece espiritualmente es porque realmente no lo ha deseado. No ha anhelado servirle a Dios. Y algo que la iglesia hoy en día está viviendo es esa pequeña, por decirlo, falencia. Que la gente anhela el bienestar, la gente anhela la bendición, la gente está anhelando un carro nuevo, la gente anhela tantas cosas, pero se les olvida anhelar lo más importante, que es la profecía, la palabra profética. Desde todos los tiempos ha existido la palabra profética, aún desde el inicio de la creación. Recuerde lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, le dijo: no comerán del árbol de la vida, del bien y del mal. Palabra profética de parte de Dios. Pero también vino palabra profética de parte de Satanás. Con que Dios te ha dicho. Sabe Dios que el día que comas, ciertamente no morirás, sino que serás semejante a Él. Note que era la misma naturaleza de Satanás, hacerles creer a los hijos de Dios que serían semejantes a Dios con todo su poderío. Porque Satanás desde el principio lo que quiso fue usurpar el trono de Dios. Subiré al monte del Altísimo, seré semejante a Él. De modo que desde el comienzo el ministerio profético ha tenido una falencia. La gente no anhela los dones espirituales para servir, sino que anhela los dones proféticos, los dones espirituales para su ego, para mostrar una falsa espiritualidad. Los reyes de Judá, de Israel, todos ellos tenían su ministerio profético. Y los reyes utilizaban el ministerio profético para conocer, algunos, la voluntad de Dios, y otros lo hacían era solo para entrar en adivinación. Note que aunque han pasado miles de años, hoy en día la gente todavía consulta a los hechiceros, horóscopos, adivinos, porque la gente tiene incertidumbre, y la incertidumbre es todo lo contrario a la fe. Por eso dice: la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando una persona no tiene fe, entra en el terreno profético falso. Y entonces escuchan a adivinadores. Recuerde que Acab tenía 850 profetas. Tenía 450 de Baal y 400 de Acera. Pero Jehová Dios tenía uno solo, que era Elías.
Y por el poder del Espíritu Santo, Elías podía retar a los profetas de Baal y decirles al pueblo de Dios: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, levantémonos y sirvámoslo. Y si es que Baal fuera Dios, pues entonces sirvámosle a Baal. Pero hoy, decía el profeta Elías, quiero comprobar quién es verdadero Dios. Pongan entonces ustedes aquí un holocausto, y el Dios que responda a través del fuego, a ese sirvámosle. Los 850 profetas de Baal y de Acera empezaron a hacer sus rituales, empezaron a zanjarse, a brotar sangre, a manar, botarse sangre a los sacrificios. Y obvio, por obvias razones, Dios no le permitió manifestarse al espíritu de Baal. Ahora, ustedes saben el resto de la historia. Elías solamente hace una pequeña oración: Señor, responde. Eso fue toda la oración de Elías. Señor, responde. Imagínese una oración tan corta. Hay gente que quiere aparentar espiritualidad, y una espiritualidad falsa, y no oran en el lugar secreto. Ellos quieren mostrar ese en público que ellos sí oran. Pero Elías, que oraba en su cuarto secreto, solamente dijo una palabra: Señor, responde. Muéstrales que tú eres Dios. Y Jehová Dios respondió. ¿A cuánto les gustaría que Dios les respondiera? Ahora, hoy, como primer día, quiero mostrarles la característica de la profecía. ¿Cuáles son las 3 características de la profecía? Verso 3. Ahí dice cómo es las características de un verdadero profeta o de una profecía. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres, y dice, número 1, para edificación. Número 2, para exhortación. Y número 3, para consolación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un falso profeta charlatán se le arrime y empiece a decirle: así te dice el Señor, te vas a casar con Pepinito, te tienes que cambiar de iglesia, te vas a sacar la lotería, usted puede entender que es un adivino, es un charlatán. O aquel que viene a profetizarle tragedia. Oh, veo una muerte alrededor tuyo, veo el espíritu de la muerte que te persigue y te va a alcanzar, y como no has estado orando, ya te atrapó. Ese es un falso profeta, un charlatán. La profecía tiene que cumplir las 3 características. Número 1, edificación. Escríbalo. La edificación es la enseñanza, exactamente lo que estoy haciendo en este instante con usted, dando enseñanza a la luz de la palabra. Ninguno que venga con falsas revelaciones o como los chamanes, con muletillas. Supe de un falso profeta que trayéndoles pocillitos para robarse las ovejas, bueno, las cabras, porque no eran ovejas, las cabras de este redil. Es que con pocillos, y practican la Santa Cena sin haber sido ungidos, sin haber sido ordenados, sino como ladrones que saltaron las barandas, saltaron el redil. Cuando usted no practica lo que la palabra de Dios y no la enseña poniendo por obra la palabra de Dios, discierna, abra sus ojos, no trae edificación. Uno
uno de los principios de la visión y que nosotros nos enseñaron, uno de los mandamientos de la visión, octavo mandamiento de la visión: no trabajar sobre fundamento ajeno. No ir a sacar las almas de otra iglesia a robárselas. Eso es ser uno un falso profeta, un charlatán, un ladrón. La profecía trae edificación. Si de verdad hay un profeta de Dios, no es un ladrón de ovejas. Él traerá una palabra de edificación a una iglesia, pero no a robar iglesias, no a robar ovejas. La segunda característica dice exhortación. Una palabra de exhortación es una palabra de llamado de atención cuando se está haciendo lo malo. Por eso un falso profeta que solo le venga a hablar a usted de finanzas, de prosperidad, de bendición, pero no les exhorte contra el pecado, no está haciendo nada. Es un mentiroso. La exhortación es el llamado de atención a enderezar el camino por el cual nosotros estamos dirigiéndonos. Enderezar las sendas. No te salgas ni a la derecha ni a la izquierda. No traspases los linderos que trazaron vuestros padres. Eso es exhortación. Llamar la atención. El otro día alguien me decía: pastor, pero es que todos los domingos usted tiene algún pecado que restregarle a uno en la cara. En serio, delante de Dios uno me dijo así: papi, es que la profecía trae exhortación. Esa es la palabra profética. ¿Están leyendo? Exhortación. Yo no puedo decirle a usted que va a ser bendito, que sus generaciones, que sus hijos, que no van a tener problemas. No. Mientras no se exhorte conforme a la voluntad, a la luz de la palabra, es una falsa profecía. Por eso el domingo inclusive estuve enseñando sobre ordenar su casa. ¿Cuántos recuerdan de lo que estuve predicando? Eso es exhortar a la iglesia. El verdadero profeta vino, Isaías, y estaba Ezequías moribundo y le dice: ordena tu casa. Claro, la gente quiere nomás es que venga y le dé una palabra: sé sano ahora. Pero no, vino fue con una exhortación: ordena tu casa porque morirás. Impresionante. Y la tercera característica de la profecía es el consuelo o la consolación. La consolación, pues su mero nombre lo dice. Jesús, cuando estuvo en la tierra y él tenía que partir hacia el cielo, le dice a los discípulos: les conviene lo que va a suceder, aunque va a haber tristeza en su corazón. Tal vez ustedes se van a sentir en desesperanza. Y habrá momentos en la vida en que uno se va a sentir en desesperanza. Pero cuando venga un falso profeta charlatán, en el momento de una desesperanza y de una prueba, a maldecir, vienen a decir: es que esa iglesia está en pecado, esa iglesia tiene iniquidad. De la abundancia del corazón de ellos habla su boca. ¿Cuál es el consuelo? ¿Por qué la palabra profética trae consolación? Porque la palabra profética dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Mire, escúcheme, porque es que cuando uno no sabe Biblia, por eso es que las falsas revelaciones confunden a una persona, lo trastabillan y lo sacan. Los ladrones. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido ¿para qué?
para zarandearte como a trigo. Jesús nunca le dijo: Pedro, nunca te va a pasar nada porque tú eres mi hijo. Jesús, ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido. ¿Qué más le dijo Jesús a los discípulos? Le dijo: mirad que os envío como ovejas en medio de lobos rapaces. O sea, Jesús nunca dijo que no iban a venir pruebas. No he venido a traer paz sino espada, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y no era que Jesús fuera un profeta de maldiciones, sino que estaba desatando una palabra coherente, pero siempre tenía un consuelo. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no te falte. La palabra profética dice: aunque pases por las aguas y si por el fuego, los ríos no te anegarán, el fuego no te quemará, yo estoy contigo. Palabra de consuelo, aún en la tribulación. Pero cuando un charlatán, falso profeta, viene en el momento de una prueba y para sacar su propio beneficio le dice: sálgase de ahí. Lógico que la gente dice: ay, ellos nunca me decían que me saliera, nunca. Antes me decían: no, quédese allá. Pero eso es como el vecino que le está coqueteando a la vecina y le escucha todos los problemas. Ay, vecina, consienta a su marido, pero venga, yo la consiento tantico a usted. Un adulterio espiritual, un adulterio carnal. La profecía tiene que cumplir estos tres requisitos. Número uno, edificación. Y la edificación no puede ser porque yo creo, yo siento, así dice el Señor. Falso. Muéstreme lo que dice las escrituras. Por eso cuando alguien viene todo almático, yo le digo: ¿qué le dijo el Señor? Deme una palabra rema, muéstreme lo que en la Biblia Dios le habló. Y aún la profecía de un verdadero siervo de Dios lo que trae es un sello, como una doble prueba de lo que ya Dios le había dicho a esa persona en el lugar secreto. Cuando usted no ha estado en el lugar secreto, en la búsqueda de la palabra de Dios, de la rema, de su presencia, por eso es que la gente anda toda ida, toda lela, porque no conocen la voluntad de Dios. El objetivo real de la profecía es la guianza de Dios a su pueblo, que conozcan su voluntad perfecta. Por eso la Biblia dice: sin profecía o sin visión el pueblo se desenfrena. Pero a la gente le pasa lo que le hicieron a Moisés. La gente le dijo a Moisés: no subamos nosotros, suba usted, Moisés, suba usted al monte y tráiganos la palabra de Dios, nosotros te creeremos, te escucharemos solo a ti. Y ahí es cuando la gente cae en las falsas revelaciones, porque no quieren orar. Yo soy un hombre y siempre les diré: no me crean a mí, créanle a la palabra de Dios. Yo soy un profeta más y soy una guía. Pero el día que Dios nunca lo quiera, y gracias a Dios creo que nunca sucederá, se me tuerzan los cables o haga cosas incorrectas, llámenme antes la atención a mí. Díganmelo. No es que yo soy hombre. Cuando empiece yo, que nunca va a suceder, lo declaro en el nombre de Jesús, hacer cosas que vayan contra la palabra de Dios, no me crean. De una, llámenme la atención. No, pastor, así no dice la Biblia. Así no es. Y muéstrenme por la palabra de Dios. Porque yo sí puedo mostrarles por la palabra de Dios que todo lo que hacemos en la Misión Carismática Internacional es bíblico. Palabra de edificación, de exhortación y de consuelo.
para la gloria de Dios. Note eso. Todo lo que esté fuera del contexto de la palabra de Dios, huya, salga corriendo. Todo lo que esté fuera del contexto no tiene nada que ver conmigo. Apártate de mí, Satanás. Es que ha llegado gente. Hay gente que le dice, no, pastores, yo tengo un mensaje de parte de Dios. ¿Y sabe qué es lo primero que le digo yo? ¿Cuántos discípulos o cuántas almas te has ganado? No, pero es que no he podido abrir mi célula, pastor. Miremos a la luz de la palabra y verá. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Si no ganas almas, no tienes ninguna autoridad profética. No te engañes. Tremendo. Pastor, pero ¿cuándo me va a dejar una predicacioncita desde el púlpito? Muéstreme su ministerio. Muéstreme cómo está en su comunión con Dios. Muéstreme si viene a las reuniones en obediencia, de intercesión, de clamor, de profecía. No, pero es que yo siento. Vaya, quédese sentado. Siga ahí sentado. Siga creciendo y luego hablamos. ¿Me estoy haciendo entender? La profecía jamás se contradice. Jamás contradice a la palabra de Dios. Jamás. Por eso trae edificación. Pídale a Dios entonces revelación de la palabra. Lean mucha Biblia, pero pidiéndole siempre al Espíritu Santo de Dios que le dé la revelación. No quiero equivocarme. Ore y lea. Después ora, lea y actúa. Tripartita. Palabra de profecía trae, número 1, diga, edificación. Número 2, exhortación. Y número 3, consuelo, en el nombre de Jesús.